Buenas noches, profesor Alexander. Mi nombre es Diego Felipe León. Estoy aquí para presentarle la prueba extemporánea del encuentro intermedio. Antes que nada, ofrezco disculpas por no haber podido asistir, pero yo soy ingeniero de petróleos, profesor, no he podido estar en ninguna de sus clases en vivo. Acabo de salir de un turno de 25 días, prácticamente el tiempo que llevamos nosotros desde que iniciamos en clases. Por eso no cuento en este momento con un grupo de trabajo. Sin embargo, estoy aquí para presentarles la prueba extemporánea. Como tal, dice realizar un video en grupos de máximo de 3 personas donde se resuelvan los ejercicios según sus instrucciones del ejercicios 1 y 3 de la presentación utilizando un método de integración en los que aparecen en la presentación. El ejercicio 1 nos plantea el siguiente problema. La ecuación de demanda por un producto es igual a menos Q al cuadrado más 25 para cantidades entre 0 y 5, sabiendo que P es el precio por unidad en dólares y Q la cantidad de unidades demandadas. El primer ítem nos dice cuál es la disponibilidad total del gasto de los consumidores de este mercado si se sabe que el precio de mercado asciende a 9 dólares. Entonces, el primer paso lo que yo hice fue, aquí planteé las variables, precio por unidad en dólares que es igual a DQ y Q que es la cantidad de unidades. Aquí yo puse la función, planteé la función de integral definida para de 0 a 5. Precisamente porque, profe, en la imagen izquierda podemos ver como tal la función, pero como nosotros estamos hablando de dinero y el dinero nunca va a ser negativo, no solamente nos importa el cuadrante superior derecho, que es el que tenemos a mano derecha, el que usted puede observar aquí, está sombreado con el área azul. Por eso, precisamente, porque aquí nos dice que aquí nos da la función de 0 a 5, entonces por eso planteé la integral definida de 0 a 5. Pero bueno, ya después, como el precio por unidad de dólares de equilibrio, que dice que es de 9 dólares, entonces yo paso a reemplazar ese 9 en la ecuación, como vemos aquí a mano derecha, eh, y aquí la cantidad para equilibrio, para un precio de 9 dólares es de 4 unidades. Entonces ya aquí ya cambia, paso a graficar acá y a nosotros solamente nos importa este pedazo que va a ser la disponibilidad total del gasto del consumidor. Entonces ya paso a definir la integral de 0 a 4, como usted puede ver aquí en la imagen, de aquí de 0 a 4, y la función de demanda que es menos q al cuadrado más 25. El siguiente paso es solucionar la integral, que es menos q al cubo sobre 3 más 25x definida entre 0 y 4. Pues como bien sabemos que al reemplazar el 0 en la función nos va a dar 0, solamente nos queda la primera parte que sería eh, al reemplazar 4 y eso nos da que el precio, que la disponibilidad total del gasto del consumidor es de 78,6 dólares. Para el siguiente ítem nos piden hallar el S, que es el excedente del consumidor, que es esta parte aquí, como puede observar en la imagen izquierda, que es esta parte aquí, toda esta área, menos la disponibilidad total del gasto del consumidor. Entonces, menos esta área, mentiras, menos esta área, profe, esta área que tenemos acá. Entonces, ¿qué hice yo? Planteé la ecuación del excedente del consumidor, que es igual a la función menos este área que tenemos acá. Entonces resulta que, pues que el precio inicial es el que nos dan, que es el precio de equilibrio, y esta de aquí abajo, que es esta acá, podemos ver, igual la podemos ver en la gráfica, que es 9 dólares, y la cantidad de equilibrio que sería 4 unidades. Como esto necesitamos hallar el área de esto, entonces simplemente hacemos una multiplicación, vemos que el área de un rectángulo, de un cuadrado, es lado por lado, o base por lado, entonces pasamos a multiplicar. Aquí, como ya tenemos ya tenemos el total de disponibilidad de gasto de consumidor, que es toda esta área, es todo esto. Entonces restamos esta área acá, que es 9, ¿cuánto nos da 4 por 6? 24. Menos 78,6 dólares, pues que lo dije al revés, pero nos da que el excedente del consumidor es de 42,6 dólares. Esa es la segunda respuesta, profesor. Para el siguiente ejercicio nos plantea lo siguiente, dice, el excedente de los productores tenemos que hallar. Dice, la función de oferta para un producto está dada por la siguiente tabla, donde P es el precio por unidad en la cual se suministran Q unidades al mercado. Entonces tenemos aquí la tabla.
Q es la cantidad y P es el precio según la cantidad requerida. Entonces nos dice acá, use la regla del trapecio para estimar el excedente de los productos si el precio de venta es de 80. Nos quiere decir que el precio de equilibrio, o sea, el precio que nos estima el mercado es de 80. Pongámosle que $80 también. Entonces pasamos a investigar sobre el método del trapecio. Tenemos que el área usualmente siempre la integral es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces si nosotros vamos a empezar a hallar, el método del trapecio es formar trapecios bajo la función, bajo la curva de la función que nos están dando. Entonces pues el área de un trapecio es altura por el área menor más el área mayor sobre 2. Entonces, tenemos aquí, eh, no tenemos la ecuación para hallar el área, pero esta es una ecuación simple, es cuando nomás tenemos un solo trapecio. Pasamos, graficamos los datos, aquí lo que yo hice fue graficar los datos, lo pasé a lo que nos da la tabla, y nos da una función de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto que tenemos aquí es la disponibilidad total del consumidor. Pero nosotros tenemos que hallar es el excedente del productor, que sería esta parte de acá, como podemos ver aquí en el gráfico izquierdo. Entonces, ¿qué hice yo, profesor? Pasé necesito hallar esta parte, que sería bueno, cuando nos dice que el precio del mercado es de 80, pues o sea, a nosotros nos interesa solamente hasta acá, hasta el precio de mercado, que las cantidades para el precio de mercado de 80 sería de 40 unidades. Entonces ahorita hasta esta parte de aquí hacia acá no nos interesa. Entonces simplemente nos interesa esta parte, que es como el punto de equilibrio, el gasto del consumidor y pues del productor también. Entonces, bueno, el productor sería toda esta realmente. Entonces nos pide hallar el excedente del productor. Lo que yo hice aquí fue pues sacar el área de estos cuatro trapecios y lo planteé de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí la ecuación general. Yo lo que hice fue, guiarme de esta ecuación general, pues como tenemos cuatro trapecios, aquí n significa que si n igual a 4, necesitamos para hallar esta delta de x, es delta de x sobre b menos a sobre n. Sabemos que b es la integral definida, pues es la cantidad hasta donde nos interesa, que son 40 unidades, y a es desde 0, como nos muestra la gráfica anterior. Acá tenemos, aquí es Q40, que es hasta donde nos interesa, o sea, la integral va desde 0 a 40. Como venía diciendo, hallamos delta de x, eso nos da un valor igual a 10. Entonces pasamos a reemplazar la función, de oferta, porque eso es una función de oferta. Entonces pasamos a reemplazar 10 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Aquí la ecuación no la da, pero es porque bueno, yo estuve investigando ahí, profesor, y esto es una constante, entonces se saca. Y entonces empiezo a ponerlos, a reemplazar con los datos como que nos dice la tabla. Entonces 25 es cuando, volvamos aquí a la tabla para ser más claros. Entonces aquí, ese es el precio, $25 es el precio cuando hay cero demanda. Luego cuando cero cantidades, cero unidades. Luego cuando son 10 unidades son 49. Pero aquí, como podemos ver en el trapecio, en la fórmula, si vemos aquí se multiplica por 2. ¿Por qué por 2, profesor? Aquí, como puedo ver. ¿Por qué por 2? Porque aquí en la gráfica, como podemos observar, voy a utilizar dos veces esta parte, que sería 49, dos veces, porque cuando haya el área del trapecio de acá, y después cuando haya el área del trapecio de acá, voy a necesitar esta base. Aquí cuando haya el área del primer trapecio, esta va a ser la base mayor, y cuando haya el área del segundo trapecio, va a ser el área menor. Entonces lo va a utilizar dos veces. Lo mismo me sucede con este y con este.
Entonces por esto estos, los de la mitad, los multiplico por 2, tal cual como lo hago aquí al reemplazar. Entonces reemplazo las unidades y me da que el gasto disponible del consumidor y del productor es de 2.315 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Yo para hallar el excedente del productor necesito hallar esta parte. Entonces ya tengo esta parte que es 2.325. Necesito restar la disponibilidad total del consumidor, que sería toda esta área, como podemos ver es un cuadrado. Entonces necesito hallar el área de este cuadrado. Si podemos, es lado por, pues como sabemos es el área de un cuadrado, es lado por lado. Resulta que el precio es hasta 80 y abajo tenemos 40, que son 40 unidades. Entonces multiplicamos 80 por 40 y para hallar el excedente del productor, aquí como podemos ver, ahí es 80 menos 40, perdón, 80 por 40 nos da 3.200 dólares. Y para hallar el excedente del productor, pues tenemos que hallar esa área menos lo que nos da la disponibilidad del productor. Entonces, tenemos aquí que 3.200 menos 2.315, que fue lo que nos dio la disponibilidad, y este que es el gasto total, nos da que el excedente del productor es de 885 dólares. En el ejercicio 3 tenemos el siguiente planteamiento, que donde dice que la P igual a 60, bueno, como la podemos observar aquí, profe, y la ecuación de oferta es esta P, está dada por esta función, están dadas por esta función, y P es igual a 10 logaritmo natural Q más 20 menos 26. Entonces nos dice que determine el excedente de los consumidores y de los productores bajo equilibrio de mercado. Redondee sus respuestas al entero más cercano. Entonces, ¿qué hice yo para, para hallar el punto de equilibrio? Lo que hice fue graficar la función oferta y la función demanda en color verde demanda y en color rojo la oferta, como aquí lo podemos observar. Entonces, el punto de equilibrio es cuando para 80 cantidades el precio es de 20 dólares. Volvamos a tomar el signo de precio como la moneda como dólares. Entonces a mí en este momento solamente me interesa esta parte de acá. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, bueno, allá el punto de equilibrio el precio de equilibrio es 20 para una cantidad equilibrada igual a 80 unidades. Entonces, para hallar el excedente del productor, utilizamos la función de la oferta, que es esta que tenemos acá, y esta fue la gráfica donde podemos determinar bien, bien planteado el problema. Entonces, nos interesa solamente esta parte que está de azul, que es el excedente de productor, el excedente sí, del productor. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hallar. El excedente de productor es igual a la resta de esta área que tenemos acá, a la disponibilidad, a la disponibilidad que hizo el productor acá. Bueno, a toda la parte del área bajo la curva de la función de la oferta. Entonces, ¿qué hice yo primero? Lo que hice fue tabular todos estos datos, reemplazar la cantidad en la función. Digamos, cuando reemplazo 0 nos da que es un precio, cuando tenemos 0 cantidad, pues nos da un precio de 3.95 dólares. Cuando coloco una cantidad de 10 unidades, pues nos da un precio de 0.01, y así sucesivamente. Lo que hice fue aquí tabular para hallar el precio de la cantidad de unidades que tenemos acá según la gráfica. Entonces después, para hallar esta área acá, voy a hacerla por el método del trapecio, como nos indica todo el concepto. Voy a usar 8 trapecios, que sería este 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como bien sabemos, como vimos en el ejercicio anterior, para hallar delta de x es igual a b menos a sobre el número de trapecios. Entonces sabemos que la integral va a ir definida entre de 0 a 80, porque hasta aquí es el punto de equilibrio que nos interesa. Entonces, pues nos da igual que delta de x es igual a 10. Aquí planteé la ecuación para el excedente de productor.
Y lo que hice, igual por el método del trapecio, vuelvo y repito, esta área, esta parte de aquí la multiplico por dos veces porque la uso para lo mismo para allá del área de ese trapecio como para allá el trapecio, el siguiente trapecio. En el anterior se utiliza como área de base menor y en el siguiente se utiliza como área de base mayor. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a multiplicar por dos veces esta parte, que sería aquí como lo vemos, cuando para Q cantidades sería 8,01, aquí como vemos también en la ecuación. Esa parte, para Q cantidad de 20 sería 10,8. Aquí en la ecuación también lo multiplicamos dos veces y así sucesivamente hasta 70. 80 ya queda solo porque solamente lo utilizamos como base mayor de este trapecio, del último trapecio que vamos a usar. Y eso nos da un total de $1.122. Entonces la integral definida de esta función, la integral de 0 a 80 de la función de la oferta nos va a dar a $1.122. Entonces, pero como a mí me están preguntando el excedente de productor, lo que yo voy a hacer es hallar el área de todo este cuadrado que está aquí y le resto esta parte de acá. Entonces, el área tenemos que equiparar, es un precio, el punto de equilibrio es de 20 y la Q cantidad es de 80. Entonces multiplico 80 por 20, nos da 1600 y el excedente de productor es igual a 1600 menos 1122 y eso nos da un excedente de producción de $478. Para el excedente del consumidor, tenemos aquí, como nos dice el ejercicio, tenemos esta función, vuelve y juega, vuelve y grafico, pero a mí en este momento ahorita me va a interesar esta parte de aquí arriba, que es la del excedente del consumidor. Entonces, lo mismo, tabulo la información. Para 10 obtengo que, para 0 pues empieza desde 60. Para 10 tengo que el precio va a ser de 50 para 10 unidades el precio va a ser de $51,78. Para 20 unidades va a ser de 44,18 y aquí como podemos observar en la tabla. Entonces vuelve y juega, el número de trapecios va a ser de 18 unidades. Resulta que esta de los trapecios van a ser solamente, bueno, va a ser toda esta parte de acá. Y vuelve y juega, son ocho trapecios que va a ser desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces volvemos a obtener delta de x es igual a 10. Y para la ecuación para el excedente del consumidor es al revés. Entonces como tenemos vamos a hallar toda esta área acá. Para hallar esta parte lo que tenemos que hacer es hallar todo esto, que es la total disponibilidad del consumidor, y restarle esta parte de acá, esta área acá, y entonces este va a ser el excedente del consumidor, lo que ganó el consumidor. Entonces le restamos esta área, que ya sabemos cuál es esta área, que es 80 por 20, y lo que hice, en vez, el mismo procedimiento anterior, pero no se utiliza la función de la oferta, sino que se utiliza la función de demanda, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces vuelve y juega, todos estos trapecios se multiplican por 2, o sea, serían de aquí, desde Q cantidad, desde los precios desde 10 cantidades hasta 70, se van a multiplicar por 2 porque se van a utilizar dos veces. Y el resultado nos va a dar que son $2.804. A este resultado le vamos a restar el área, que es 1600, y nos da que el excedente aquí me equivoqué, no es EP sino S, el excedente del consumidor es de $1.205. Entonces, muchísimas gracias, aquí está la bibliografía y quedo pendiente de cualquier cosa, profesor Alexander. Muy buena noche.